discipula. ¿Me ayudan con la misión de Mundo de Fe Oriente? ¿Cuál es la misión? De este lado, ¿cuál es la misión? Ser discípulos y hacer discípulos. Entonces el soldado de Jesucristo discipula. Se nos ha compartido hace tiempo, les mencionaba que hay en la congregación asisten tres grupos de personas que asistimos. Y el primer grupo son los no creyentes. Son las personas que vienen pero aún no han entregado su vida a Jesucristo. No se han arrepentido de sus pecados, les agrada estar porque se sienten bien. ¿Sí? Les falta tomar esa decisión más importante en su vida. Yo era un no creyente, no creía. Creía que existía Dios, pero no le creía a Él. Entonces, es el primer grupo, los no creyentes. Se sienten bien y pueden decir, me siento bien, las personas son amables, pero hasta ahí. Y Dios desea que den el siguiente paso, que entreguen su vida a Jesús, que creen en Él. Amén. El segundo grupo hemos dicho que ahora son los creyentes, los que hemos entregado nuestra vida al Señor. Por eso les decía en un principio, ¿cuánto estamos ahora en Cristo? Amén. Los que decimos que estamos en Él debemos andar como Jesús anduvo. Ya empezamos a vivir una experiencia con Jesús directamente. Ese es el eslogan de Mundo de Fe Oriente. Experimenta a Jesús. No sé si tú lo has experimentado. Yo lo empecé a experimentar cuando le entregué mi vida. Y ya lo he comentado de qué forma fue. Y yo anhelo que la mayoría de los que estamos aquí, bueno, anhelaría que todos los que estamos aquí y los que se conectan le hayan entregado su vida al Señor. Tú y yo, aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, ya somos de este grupo, de creyentes. Creemos en el Señor, hemos tenido una experiencia, pero tal vez alguien del grupo diga, yo estoy muy contento de ser simpatizante o ser creyente. No quiero ser fanático, no quiero ser discípulo. Déjame decirte que Jesús quiere transformarte, porque lo necesitamos, día a día lo necesitamos. Hemos escuchado testimonios, cómo lo necesitamos día a día. Entonces Dios quiere darte esa paz, Dios quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte, Dios quiere que sigas el siguiente paso. No solamente nos digan discípulos, y ser discípulos es un proceso. Estamos en una metamorfosis espiritual, ¿sí? Como el gusano que llega a ser mariposa. Es un proceso. Tú y yo estamos en un proceso. ¿Cuánto dura? Depende de nosotros. El creyente se le exhorta a que vivamos una vida de discípulo. Vemos que el significado en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado dice que es aquel que sigue a un profeta, sigue a un maestro, etc. Es enseñado por él y es partidario de esta enseñanza. Sigue su enseñanza, no solamente la recibe. Deja mencionarte algunas diferencias de un creyente de la iglesia. ¿Sí? El discípulo permanece en la oración y en la asistencia a la iglesia. De nuestras manos y algunas situaciones podemos no estar aquí ausente, pero de fuerza mayor. Discípulo entiende la necesidad que hay en la iglesia. El creyente viene a que le sirvan en la iglesia. El discípulo viene a servir a la iglesia. Recordemos lo que Jesús vino a hacer. El creyente le gusta que lo llamen y que lo visiten y reclama si no lo hacen. Yo lo hacía. El discípulo llama y visita, no espera que lo llamen. El creyente piensa nada más en recibir, pero el discípulo piensa en dar. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para llevarlas al cielo. El creyente busca que le animen. El discípulo anima a los demás. El creyente muchas veces murmura, reclama y está en desacuerdo con algunas cosas. El discípulo obedece y sirve. ¿Cuántos estamos en Cristo? Ya fueron menos amenes. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos estamos en ese proceso? Pero se nos ha dicho que no se pasen los años y sigamos en ese proceso. ¿Amén? Ya no hay tantos amenes. Entonces, mi propósito no es señalar dónde podemos estar, porque siempre vamos de gloria en gloria y tenemos que formarnos esa meta conforme a Dios, levantarnos esa norma y decir, este es el nivel en el que Dios quiere que yo esté para la gloria de su nombre. Día a día, mejorar, buscar qué hacía Jesús,
cómo actuaba Jesús, seguir su mandamiento. Escucha esto, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Vayamos al siguiente paso. Yo pregunto, ¿eres un discípulo, un soldado de Jesucristo o solamente creyente? Sigamos avanzando, amén. A ser discípulo. Y seguir a Jesús significa practicar y vivir la palabra de Dios todos los días, en cualquier circunstancia, ¿sí? Todo. Debemos de estar de acuerdo a su palabra, con la moralidad bíblica. Se trata de un ejercicio diario y de constante evolución. Diariamente. Varones, tú y yo somos los sacerdotes. Diariamente necesitamos buscar más a Dios para que nos dé sabiduría y dirigir a nuestra familia, que la podamos llevar a los pies de Cristo. Ser esos discípulos que Dios nos manda y hacer discípulos. Mateo capítulo 3, verso 8, nos dice, vivan, Mateo 3, 8, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y eso significa que produzcan frutos de arrepentimiento, dice otra versión. Demostremos que verdaderamente hemos cambiado. Los que estamos al lado, ¿hemos cambiado? ¿Le puedes preguntar al que tienes a tu lado? ¿Ya ha cambiado? No de peinado, igual se lo pintó, se cambió, viene diferente de ropa. No, de verdaderamente cambiado a la semejanza de Cristo. Arrepintiéndonos de nuestras faltas, de nuestros pecados, viviendo una vida agradable a Dios. Amén. Hemos mencionado algunas características. Te voy a mencionar solamente 3 características de un discípulo. Y se mencionaba hace unos momentos. Una de sus características es que pone a Dios en el lugar correcto. ¿Qué es el lugar? Número 1. Lucas capítulo 14, verso 26 nos dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos. Yo le agrego novias, novio, todo. Énfasis mío es hermanos, a hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Necesitamos negar a todo lo demás. ¿Qué dice Dios aquí? Tienes que atesorarme más, dice el Señor. Atesórame más. Pon tus prioridades en orden. Número 2, otra característica del discípulo es obedece. Hacer lo que Jesús dice sin debatirlo. ¿Por qué Jesús? Hay uno, la segunda parte dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos, obedientes a mis mandamientos. Y número 3, característica de un discípulo, démonos. Y vayamos a Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Lo recordamos y de verdad lo tenemos que tener presente en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos. Dios nos ha mandado a seguir sus pasos. El discípulo hace. ¿Qué hace el discípulo? Hace lo que aprendió de su maestro. Así que el soldado discipula. Jesús nos mandó ser discípulos para discipular. El soldado de Jesucristo discipula. ¿Y qué es el discipulado? El discipulado cristiano es el llamamiento más grande que existe en esta tierra. No existirá otro reto más desafiante que seguir las pisadas de Jesús. ¿Alguien me puede decir que es fácil seguir a Jesús? No es fácil. Pero cuando le encontramos el sabor, ya no se nos hace tan difícil. No deja de ser difícil, pero ya no se nos hace tan difícil, porque empezamos a creer lo que su palabra dice. No es fácil seguir a Jesús, pero trae grandes promesas, y esas las da el Señor. Así que todo cristiano, todo creyente está llamado precisamente
a ser discípulo. De la misma forma, a seguir los pasos de Jesús. Como Pedro, el apóstol Pedro, nos lo dice en su primera carta. Ahí ponle un separador o ponle un chicle ahí en Mateo 28, pero no masticado, de esos a veces hay larguitos, ¿no? Que parecen separadores, ¿no? Ahí ponlo. Vamos, ¿qué es lo que nos dice la primera carta de Pedro? Capítulo 2, verso 21. Dice así: pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Pregúntale que tienes a tu lado, ¿haces lo bueno? Recuerda que hay otra escritura donde dice la palabra de Dios que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿nos es qué? Pecado. Entonces, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, tengamos cuidado, estamos pecando. Y Dios nos ha hecho para hacer buenas, nos ha creado para hacer buenas obras, amén. Entonces, sigamos las pisadas. Dice, Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. ¿Recuerdan la primera letra? El soldado sufre. Aunque tengan que sufrir, aquí no cabe el pare de sufrir, no. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Qué debemos seguir? Sus pasos, lo que Cristo vino aquí a esta tierra a hacer. Sigamos las pisadas de Jesús. Regresando al pasaje de Mateo 28. Jesús nos dejó esa última encomienda a nosotros, su iglesia, su amada, la que se está preparando. Que fuéramos a todo el mundo e hiciéramos discípulos. Con el propósito de enseñarle que obedezcan todas las cosas, todos los mandamientos que Dios nos dio. Durante todos esos 3 años y medio que Jesús pasó con sus discípulos, a eso mandó a sus discípulos a enseñarles todas las cosas que ellos vieron, porque vivieron 3 años y medio con Jesucristo, su gran ejemplo a seguir. Antes solamente eran apóstoles, fueron llamados para que Jesús les enseñara, ser sus discípulos y después enviarlos a discipular. Y se convirtieron en apóstoles, abriendo iglesias, compartiendo de las buenas nuevas. Y aquí más de uno hemos sido testigos cómo Dios ha transformado sus vidas, ¿cierto? Muy buenas, porque el Señor ha transformado nuestra vida. Y Él desea darte grandes promesas. Tan solo aquí Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo hemos visto a través del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, amén. Y hay algo bueno, aquí necesitamos estar presente que cualquier lugar es bueno para compartir. En la escuela, con tu familia, en el trabajo, al lugar donde vas, en donde vayas. Cualquier lugar es bueno para que tú y yo compartamos a aquellos que se están perdiendo. Y vamos a darnos cuenta de 2 cosas, de uno, autoridad, y otra que dice este verso, id. Jesús dijo que Él tenía toda la autoridad y posteriormente se la da ¿a quiénes? A sus discípulos. Toda la autoridad y la potestad del cielo Él la tenía y las da a sus discípulos. ¿Para qué? Precisamente para que vayamos con esa autoridad y ese poder, vayamos a hacer discípulos a todas las naciones, amén. No importa, a cualquier clase social, a intelecto, cualquier que nosotros podamos compartir, no debemos de temer porque Dios nos ha dado esa autoridad. Y el capítulo 10 de Lucas en el verso 19 dice, tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño, amén. Nada les hará daño, porque ahora el Señor nos ha dado autoridad y hay otro, me parece capítulo 9 de Lucas también donde los manda. Yo les he dado autoridad. Vayan, sanen, vayan, compartan las buenas nuevas. Autoridad, y autoridad es creer lo que tú estás hablando y compartiendo.
Como dice 2 de Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído, amén. Con una convicción real. Porque todos tenemos testimonio que compartir de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida, amén. 2, otra cosa que es muy importante de tomar en cuenta, 1, autoridad. 2, id. Muchos creyentes podemos estar demasiado cómodos y no querer ir. Dios le dice a Isaías, ¿no? ¿Dónde está? ¿A quién enviaré? ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí. Escuchamos a algunos que dicen, heme aquí, envíalo a él. Heme aquí, envíalo a él. Pero no, Dios nos ha dado esa encomienda. Y es que la gran comisión se resume en 2 partes, ir y discipular. No solamente esperemos a que vengan. Inclusive hemos escuchado algunos que se acercan a ellos en el trabajo. Gloria a Dios, fueron. ¿Por qué? Porque estuvieron compartiendo. Se ha dicho a veces de que comparte, predica, ¿no? Predica la palabra y cuando sea necesario, usa las palabras. Ok, tal vez estén viendo un ejemplo, pero también es sano compartirlo, hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, porque ha hecho grandes maravillas. Una de ellas es que tú y yo hayamos abierto los ojos el día de hoy y nos hayamos encontrado en casa. ¿O alguien se encontró en el hospital? Algunas personas, muchas están en hospitales, muchas están en algunos lugares lamentables, pero tú y yo tenemos la dicha, la gran bendición de abrirlos, lo que le voy a compartir, y nos seguimos de largo, y no sabes por lo que va a pasar en unos minutos con esa persona. Nos han platicado mucho, ¿verdad? Que algunos que llegaron a tener la oportunidad de hablarles a alguna persona, a alguien, y días después se enteraron que fallecieron. Y tienen en su corazón una carga, una culpa de no haber hecho lo que Dios les mandó antes, para que esa alma no se perdiera. Dice Juan capítulo 4 verso 35, dice Jesús, ustedes dicen que falta mucho para la siega, pero yo os digo, alzar vuestros ojos, porque los campos están listos para la cosecha. Otra palabra dice compartir a tiempo y destiempo. La gente necesita oír de Cristo, necesita tu testimonio. Por eso es importante que algunos podamos compartir testimonios para que se identifiquen. Nos identificamos con algunos que escuchamos, yo pensé que nada más era el único solito, pobre, que había pasado por lo que pasó. No, vemos cómo otros, Dios les dio esa fortaleza y les ayudó a salir adelante. Y podemos ser de bendición a otros que probablemente estén pasando por alguna situación que necesitan escuchar un testimonio. Entonces sí están listos. Número 2, ¿por qué muchos creyentes no predican? Se avergüenzan del evangelio. Marcos capítulo 8, verso 38. Dice la palabra, porque el que se avergonzare de mí y de mí, yo no te dije, bueno, sí, que se lo diga el Espíritu Santo. Dile, no nos avergoncemos del Señor, porque el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No nos avergoncemos del Señor. ¿Te has avergonzado alguna vez? Tengamos cuidado, porque si nos avergonzamos de Dios y de su palabra, no creas que podamos salir limpios. Tiene consecuencias cuando tú y yo negamos la palabra de Dios, cuando tú y yo negamos al mismo Dios, el mismo Jesús que ahora está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabes quién quiere que tú y yo nos avergoncemos? De Dios, de su palabra, de nuestros pastores, de lo que hemos aprendido. Satanás. Satanás es el primero que quiere que tú y yo nos avergoncemos. Y de verdad, yo he escuchado, algunos jóvenes se llegan a avergonzarse de sus papás, ¿cierto? Ya hasta cierta edad ya no quieren ni que vaya uno por ellos a la escuela. Obvio, espero que tú no vayas. Yo he visto a algunos que van de pijama a llevar a sus hijos. Yo creo que así sí se van a…
Les va a dar vergüenza, ¿no? De, ay, viene mamá con su mameluco, con sus pantuflotas así de cocodrilo abajo, ¿no? Y no miento, yo he llegado a ver que van a llevar a sus hijos a la primaria en pijama. Algunos hijos se avergüenzan de sus padres y van creciendo y cada vez más, ¿no? Desean que los lleve a una a la esquina y no llega uno a la escuela. Algunos hasta de profesiones de los padres se llegan a avergonzar. Yo te pregunto, ¿estás orgulloso de tu papá? ¿Estás orgulloso de ser su hijo? Entonces cada mañana cuando abramos los ojos debemos decir gracias porque soy tu hijo. Aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, gracias Padre porque soy tu hijo, porque tengo un Padre que cuida. Dormí y desperté porque Dios me guardaba y me cuidaba. Entonces cada mañana alabémosle, démosle gracias a Dios porque somos sus hijos. Recordemos la pandemia. Empezaban muchos mensajes de menjurjes, cosas para quitar esos síntomas, ¿cierto o no? Por lo menos recibimos más de 10. Mira, tómate esto, tómate aquello, la receta de la abuela, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque la gente tenía ese temor de que hubiese más muerte, más mortandad. Tú y yo que hemos conocido que hay una muerte y una vida eterna, ¿cómo no podemos compartirle al necesitado? Porque puede llevar su vida precisamente allá a donde Satanás quiere, a la muerte eterna. Así que necesitamos y tenemos la oportunidad de ofrecerle a Jesucristo, que es el que nos da esa vida. Amén. Le dice aquí en 2 de Timoteo, Pablo, a Timoteo su discípulo, en el capítulo 1, versos 6 al 8, le dice, por cual te aconsejo que avives. ¿Qué le aconsejó? Avives el fuego del don, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos ha dado? Un espíritu, ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Hagamos a un lado el demonio propio. De dominio propio, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Amén. ¿Qué nos dice? Aquí nos habla de un avivamiento. Aviven ese fuego del don de Dios que nosotros tenemos ahora por medio del Espíritu Santo. Avivemos. Y el avivamiento es avivar lo que está dentro de mí, es decir, una pasión por Dios. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. ¿Dónde estaríamos? Recuerda tu vida pasada. Espero que ya sea pasada y no sea presente todavía. Tu vida pasada, ¿de dónde el Señor te sacó? ¿Dónde estarías ahorita? Algunos en las drogas, problemas con dificultades, y eso les ha llevado conflictos, rupturas en su matrimonio, solos, con culpa, con angustia, con dolor, enfermos, en la cárcel. ¿Dónde estaríamos? Algunos estaríamos, de los que estamos aquí, estaríamos muertos. Y uno de ellos, yo estaría muerto. Pero le doy gracias a Dios porque me dio esa vida y una vida eterna. Y dice, recuerda, ese avivamiento lo vas a traer cuando tú recuerdas lo que el Señor ha hecho en tu vida. 2, no tener temor de nada ni de nadie. Y número 3, no avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A muchos les da pena compartir que son cristianos. Muchos piensan que van a perder amigos, algún trabajo. No, compartamos, seamos esa luz, esa sal que este mundo que cada vez se está perdiendo. Tengamos cuidado también de que les compartamos y los traigamos a Cristo. No nos dejemos también influenciar, porque algunos podemos ya estar intoxicados y ser insensibles a la voz del Espíritu Santo. No, seamos esa luz. Joven, que nadie te tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, aún en medio de los cristianos, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu conducta, en tu fe, en tu pureza, en tu espíritu.
Que seas tú un ejemplo, aún para nosotros como adultos, que tú seas un ejemplo. Hay más de un varón que ha sido ejemplo también para mí. Cuando llego a escucharlo, para mí, wow, gloria a Dios. Y eso lo necesitamos también los adultos. Por eso que nadie tenga en poco su juventud. Sean un buen ejemplo en su forma de hablar. Amén. Entonces, si Dios te manda a hacer algo, hazlo sin temor ni vergüenza. A veces decimos, me da vergüenza orar por los enfermos, me da vergüenza compartir. Háblales la palabra, el Espíritu Santo te dará de qué hablar. Solamente abramos nuestra boca, compartamos, ¿sí? Amén. Tenemos muchos lugares donde se abre la oportunidad de compartir. Tal vez algunos de los que están aquí han estado en los hospitales hace unos días. Hay momentos, hay necesidad, en todo momento. Te subes inclusive hemos visto hasta en los transportes públicos, en el metro, wow, y a veces uno se siente chiquito y se avergüenza. Ay, sí, hermano, sí puede compartir y yo no. Ya nos han dicho algunos tips, ¿no? Al lado, cuando te sientes en un viaje, bueno, empieza a platicar, preguntar a qué se dedica, ¿no? Como nuestro pastor Jolán. Algo así, Dios nos dará gracia porque llevamos poder, amén. Llevamos poder y esa autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, hagámoslo, no nos avergoncemos, porque Dios nos ha dado ese poder para salvar a las personas con las buenas nuevas de salvación, amén. Pídele al Señor, fíjate, pide al Señor para darles una palabra o una señal sobrenatural. Pídele al Señor, Señor, revélame algo, tal vez de alguna persona, algo que tú me vayas a llevar el día de hoy y poderle compartir. Jesús lo hizo con las samaritanas, ¿recuerdan? Capítulo 4 de Juan, verso 16 al 19. Jesús se le acercó y le dijo, ve a llamar a tu marido. Y ella así como que, ay, híjole, pues no tengo marido. Ciertamente has dicho la verdad, no tienes marido. Has tenido 5, pero el que con el que actualmente estás viviendo no es tu marido. Y ella, uy, ¿cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Pidámosle al Señor una revelación para las personas que nos acerquemos. O tal vez alguna persona se te acerque. Pidámosle a Dios para que vean que hay poder en la palabra del Señor y que llevamos esa autoridad, amén. Con esto voy terminando. De hecho, ya iba terminando desde ese rato. Pero bueno, ¿el soldado qué hace? Sufre. A veces sufre, digámoslo así, el soldado sufre. El soldado ora. El soldado, de este lado casi esos discípulos que el Señor nos ha llamado a hacer, y hagamos discípulos. 5 prácticas que debes hacer cuando vayas a hablar de Jesús. Número 1, ora por la paz de los inconversos. Lucas 10:5 dice, en cualquier casa donde primeramente decid, paz sea a esta casa. Puedes decirle, Dios bendiga este hogar. Amén. Tal vez no estamos acostumbrados al llegar a una casa, no sé tú qué dices. Yo sé que a veces te dicen, pásale aunque no esté barrido ni trapeado. O te dicen, cierra los ojos. No, pues me voy a caer. ¿Cómo voy? Me voy a caer. No. Cuando tú entres a un hogar, el hogar que tú seas, lleva una palabra de bendición. Dios llene este hogar y podamos empezar a compartir, amén. 1, ora por la paz de los inconversos. 2, socializa con ellos. Dice Lucas 10:7, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Lo que os den, pasa. Aquí precisamente nos dice Jesús que entremos, que comamos, que bebamos, o sea, que tengamos una íntima comunión con ellos. Y de verdad, cuando tú invitas a alguien a comer, se abre el corazón, ¿no? Se abren, en algún momento abren su corazón para compartirte algo que están padeciendo en ese momento en su hogar. Tal vez si es un matrimonio, en su matrimonio, con sus hijos.
Si es algún joven, no sé, alguna situación, no sabemos, con sus padres o entre su familia, familiares. Dios les dijo: sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Que Dios nos sensibilice para saber qué necesidad tienen a quienes nosotros vamos a compartirles y poderles ayudar, sí, espiritualmente, pero también físicamente. Pregúntale si tienen alguna necesidad. Es más, si Dios pone en tu corazón, y yo sé, más de uno hemos escuchado, lavar los trastes. Híjole, me siento mal porque una ocasión nada más he lavado los trastes. O sea, me dio un gusto me sentí en casa. Cuando te abren su casa, su hogar, tú bendices, comes lo que te dan. O sea, una ocasión me dio el gusto de lavar trastes. Espero que lo haya hecho bien. No sé si se recuerda y que está aquí. Espero que lo haya hecho bien. Alguna necesidad que tengan, de verdad. Recuerdo que en una ocasión en una clase, cuando apoyamos jóvenes, llevamos a la casa de los pastores y les hicimos el aseo. Ahí hubo una situación con un papito que no le gustó. Pero bueno, no sabía que Jesús nos llamó a servir. Y así, de verdad, cuando vayas, ayúdales en alguna necesidad. Sé empático. Número 4, no dejes pasar la oportunidad de hablar de Jesús. Precisamente, no te vayas sin hablar de Jesús. Ya compartieron, compártele las buenas nuevas. Está listo el campo. Esto va a definir tu objetivo, por lo cual el Señor te ha llevado. Y compártelo con convicción. Cuenta tu propio testimonio. Deja que el Espíritu Santo hable a través de ti. Puedes compartirle tu testimonio con esa confianza. Pero cuando hay momentos de que se empieza a tornar un poco incómodo en una discusión, mejor continúa tu camino. No es sano debatir, porque la misma palabra dice, Jesús les dijo: si no te reciben en aquella ciudad, sacúdete los pies. Va a ser peor de lo que padeció en Sodoma y Gomorra, porque a ti no te están rechazando. ¿A quién están rechazando? A Dios, a Jesús. Entonces, de la manera amable, respetuosa, continúa tu camino, ¿ok? Y número 5, ten en mente siempre predicar un evangelio sobrenatural. Mateo 10, del 7 al 8 dice: y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Llegó la salvación a tu vida, a tu matrimonio, a tu hogar, a tu familia. Ve y compártelo también. Predica un evangelio sobrenatural. Hay personas que tenemos, si a algunos se les da más, pero pidámosle a Dios esa gracia. Y sobre todo nosotros reconozcamos la autoridad y el poder que tenemos ahora en Cristo Jesús para compartir las buenas nuevas de salvación. Amén. Que ahora no se diga: la mies es mucha, pero los obreros flojos, sino que se diga: Mundo de Fe Oriente, el reino de los cielos sufre violencia, los discípulos de Mundo de Fe Oriente lo arrebatan. Amén.